bien. Es una cantidad que tiene magnitud. Cantidad y magnitud es un sinónimo. Es decir, es un ente, es una entidad, un ente matemático, porque hablamos de entidad, suena como un fantasma, una cosa así, ¿no? Me reí porque me imaginé estas cosas, la decía un poco para decir cosas locas en clase, ¿no? Me imaginé como un vector que nos aparece en la habitación así, tipo fantasma. ¿Se imaginan? No hay comentarios. Bueno, es una entidad que tiene magnitud y sentido. Es un segmento dirigido u orientado. Eso, en definitiva, es un vector. Queda determinado por un punto inicial, que es el origen, y un punto final, que es el extremo. Si yo tengo dos vectores con la misma magnitud y sentido, se van a considerar iguales, pero cuidado. Si son no nulos, el vector nulo es el vector de módulo 0, de magnitud 0. Es un vector donde el extremo y el origen coinciden. ¿Sí? Es como, se le dice que sería un vector degenerado, el vector nulo. Es como un intervalo cerrado degenerado. Los extremos A y B, inferior y superior, coinciden. Es como una expresión, no es nueva. Una ecuación degenerada, ¿se acuerdan que estoy resolviendo y de golpe me encuentro con una igualdad falsa? Todos estos vectores que se muestran son iguales. Puedo mover el vector rojo libremente y no importa dónde lo ponga, sigue siendo el mismo, equivalente a los otros. ¿Sí? Pero hay que tener presente que dos o más vectores son iguales cuando tienen igual dirección, sentido y módulo. Pero siempre y cuando sean no nulos. Si son nulos, ya está, ya son iguales por ser nulos. Pero ahí no hay dirección ni sentido determinado. Como no importa la posición de un vector, se acostumbra a representar todos los vectores por medio de un vector con la misma magnitud y sentido, cuyo punto inicial se encuentra en el origen. Cuando un vector es así, arranca del origen, se dice que es un vector posición o vector de posición. ¿Está bien? Los vectores los podríamos también obtener a partir de dos puntos, donde el punto inicial es x1 y 1, un punto, y este es el punto final. Es decir, el vector sigue teniendo la misma cuestión. El extremo del vector se llama el afijo y es la punta de flecha. Pero también puedo obtener un vector a partir de dos puntos. ¿Se va entendiendo hasta acá? Sí. Sí. Ay, me salté, bueno. Ahí está. Ahí está. Fíjense que esto generaría un triángulo donde el cateto adyacente a este ángulo sería x2, que es esto, menos x1. Y esta medida es todo y2 menos y1. O sea que el vector dado por dos puntos tendría como primer componente x2 menos x1 e y2 menos y1 la segunda. Ahí está trasladado como vector posición.
¿Cómo sumo dos vectores? Ya lo sabemos. Pero bueno, en esta no lo puedo soslayar. Me gusta ir, si lo vemos, vemos todo. Si no, esto queda para ustedes. Pero esto que voy a hacer está muy relacionado con lo del final de esta presentación, que me interesa que quede muy claro. Si yo quiero sumar dos vectores, uso la llamada regla del paralelogramo u otra cosa que ahora voy a comentar. La idea es, a partir de este vector, trazar el paralelo a este, luego a este, y la resultante, ¿sí?, es la suma de los dos vectores. También se puede pensar como que a partir del extremo del vector de B1, trazo la paralela a este vector B2 a partir de este extremo, y la unión del origen de B1 con el extremo de B2 es directamente la suma. ¿Correcto? El producto de un vector por un escalar, ¿se acuerdan? El vector se achica o se agranda, o también puede hacer el mismo efecto, pero en sentido negativo. Por ejemplo, si yo multiplico este vector por 3, se dilató, y si lo multiplico por 1/3, que está entre 0 y 1, se va a contraer. Va a pasar exactamente lo mismo, pero negativo, negativo. ¿De acuerdo hasta ahí o no? Sí, sí, profe. Ya lo vimos. Dos vectores que no son paralelos son linealmente independientes y forman una base. La expresión linealmente independiente es tal cual, no dependen entre sí. Lo de base quizá cueste un poquito, pero ya lo vamos a ir trabajando. El paralelismo de vectores en el plano es el que ustedes conocen, el sentido, o también es colinealidad, que coexisten en la misma recta de acción. Por ejemplo, estos dos vectores son colineales, porque están en la misma recta de acción, aunque tengan sentido distinto. Si yo escribo, por ejemplo, 2, también son colineales. Estos son linealmente dependientes, porque dependen entre sí. ¿Correcto? No, espera, me pasé mal. Bueno. Ahí tenemos dos vectores linealmente independientes. En el plano, ojo, en el plano. Cualquier otro vector, si forman base, esto quiere decir que forman base, que se puede escribir otro vector como combinación lineal de otros dos. La expresión no es nueva para ustedes, la vieron en el capítulo 1, y significa que deberé encontrar los escalares adecuados para multiplicar a B1 y B2, sumarlos y que me construyan a W, es decir, que me construyan el paralelogramo. ¿Bien? ¿Lo ven? Si yo encuentro esos escalares que son únicos y los multiplico por números adecuados, fíjense lo que pasa. Ahí está. ¿Vieron cómo eran originalmente? Y que tuve que hacer una operación para que me formen al vector W. ¿Se entiende? Sí. Bueno, no hay nada más que agregar.
Y nos vamos ahora a el material teórico práctico. Bueno, acá aparece la definición de vector. Viste, yo lo puse un ente matemático, no una magnitud. Es un ente, una entidad, si querés decirle, pero no una cantidad o una magnitud. Su módulo es una cantidad. Ojo. Al módulo se lo representa igual que al valor absoluto, pero no es lo mismo. En realidad, el valor absoluto, ¿qué te está haciendo? Midiendo la distancia del origen a un punto. ¿Qué hace el módulo? Midiendo la distancia del origen al extremo o a fijo del vector. Es lo mismo. Bueno, ya vimos lo que eran paralelos. Este es el sentido clásico de paralelismo en el plano. Estos son los vectores colineales y estos son vectores coplanares. O sea, el sentido de paralelismo en el espacio no se dicen paralelos en el espacio, se dicen coplanares. Coplanares es que coexisten en el mismo plano. Esos son tres vectores coplanares del espacio. ¿De acuerdo? Bueno, vector nulo ya lo comentamos. Vectores iguales. Bueno, ¿cómo se representan los vectores de la recta? B1, del plano y del espacio. B3 incluye a los otros dos. Vector opuesto, lo hemos comentado. Si tengo un vector no nulo, el vector opuesto es el vector menos u, que tiene igual dirección y módulo al de u, pero sentido distinto. Y es tal que si yo le sumo un vector su opuesto, me da el vector nulo. ¿De acuerdo? Versor o vector unitario es aquel vector que tiene módulo igual a la unidad. Se le dice versor o vector unitario. ¿De acuerdo? Si bien esto que voy a hablar ahora, a continuación, no es algo que nosotros no vamos a trabajar con los vectores gráficamente, sino analíticamente. Pero bueno, nobleza obliga, tenemos que comentar cómo represento vectores en el espacio. Yo acá hice un pequeño instructivo, aunque ya nos vamos a ir en breve a una animación que los dibuja. Bueno, acá se bajó esto, no sé por qué. Después lo corrijo. Bueno, esto seguramente lo deben haber visto en dibujo, no sé. El espacio se divide en 8 octantes. Serían como 8 habitaciones. Tenemos una casa de planta baja, que sería la parte de abajo, que es la parte negativa, y la planta de arriba, ¿sí? Esto es la mirada de lo que sería un octante, ¿no? El primero, el octante positivo, que sería en una habitación, ¿ven? Pared izquierda, pared derecha, la mesita, bueno, se ubican el extremo de una pared. Los ejes X, Y y Z. Plano XY, plano XZ, plano YZ. ¿Correcto? ¿Se ve? Sí, profesor. Esto no es algo mío, tiene crédito de imágenes, están citados, si no sería un robo. Pero está hermoso en su momento cuando los encontré, di un salto, me encantó, porque una cosa es explicarlo y otra es que lo visualicen. Es otra cosa. Bueno, eje en el espacio. Eje X positivo, negativo, puntos suspensivos. Perdón, línea de puntos. Y positivo y negativo. Z positivo, Z negativo. Vamos a dibujar un punto. 1, 2, 1. Después hay otro hecho paso por paso.
un punto y el vector posición asociado. Busco 1 en el eje X. Busco 2 en el eje Y. Trazo una paralela acá al eje Y. Trazo otra paralela acá al eje X. En el punto de intersección es el punto 1, 2. Trazo una paralela al eje Z. Busco el punto 1 en el eje Z. Ese es el punto 1, 2, 1. Si trazo el vector posición de aquí al extremo, ese es el vector posición OP de coordenadas 1, 2, 1. ¿Está bien? Después hay un paso por paso negativo. Vamos a ver, hay dos animaciones muy lindas para dibujar vectores en el espacio, porque ahí está la mayor dificultad. Bueno, este vector tiene tercer componente nula, está en el plano XY. ¿Está? Le vamos a agregar una más, por ejemplo, 7. ¿Ven? Podemos ponerle alguna negativa. -6. ¿Qué pasó ahí? Algo no me lo ha tomado, ¿verdad? ¿O sí? Qué raro. A ver. Como que no. Ahí, no. Sí, está bien. Porque. Sí. ¿Se ubican, no es cierto o no? Hay otra animación más que yo puse, que me parece interesante, que no lo dibuja en la cajita en R3, pero está buena también, y es esta. Con los deslizadores voy generando vectores con distintas componentes, ¿sí? ¿Está bien? ¿Se ubican? Sí, profe. Sí. Dice, observa las coordenadas y su proyección en cada eje. Me voy a adelantar un poco, ya lo vamos a ver. Las componentes escalares de un vector, que es la forma en que lo identifico, que parece un punto pero no lo es, cada una de ellas es la proyección del vector sobre cada eje. La primera es la proyección sobre el eje X, la segunda sobre el eje Y y la tercera sobre el eje Z. Bueno, operaciones básicas con vectores no vamos a volver a ver, ya vimos la suma, listo. Acá la defino, es válida en cualquier dimensión. ¿Y cuáles son sus propiedades? Y van a coincidir, ya las vimos en complejos. Es una operación cerrada, la suma de vectores me da otro vector, es conmutativa, es asociativa, tiene elemento neutro que era el vector nulo, antes decíamos complejo nulo, y tiene elemento opuesto o inverso aditivo que es el vector opuesto. ¿De acuerdo?
Diferencia de vectores. La diferencia de vectores, U menos B, se piensa como U más el opuesto de B. Igual que la diferencia de reales, A menos B es A más el opuesto de B. Producto de un vector por un escalar, ya lo saben visualmente, saben lo que significa. Pero es bueno definirlo formalmente. Si yo tengo un vector U del espacio, se lo define así porque lo que ocurre en el espacio vale en el plano y en la recta. Y un número alfa real se llama producto del vector U por el escalar alfa a un vector que indicamos alfa por U, que está caracterizado el módulo, el valor absoluto de alfa por el módulo de U. Es paralelo a U la dirección, siempre que alfa sea no nulo y U distinto del vector nulo. El sentido, bueno, va a coincidir si alfa es positivo y va a ser distinto si alfa como es negativo. Son distintos. ¿Se ubican? ¿Se entiende hasta acá? Sí, bro. Esto lo vimos. Bueno, las propiedades no van a diferir de las de complejos. Es una ley externa. El producto de un escalar por un complejo, que era un vector del plano, me daba otro complejo. El producto de un escalar por un vector me da otro vector. Es una ley externa. Es distributivo respecto a la suma de vectores y respecto a la suma de escalares. Satisface la asociatividad mixta y la unidad es el elemento neutro de este producto. Consecuencias. Si yo multiplico a 0 por el vector nulo, me da el vector nulo. Si multiplico a cualquier escalar real por el vector nulo, me da el vector nulo. Si el producto de un escalar por un vector es nulo, el escalar es 0 o el vector es nulo. El producto de el opuesto de alfa por U es el opuesto de alfa por U. Caso particular, el opuesto de 1 por U es igual al opuesto de U. Bueno, paralelismo de vectores. Vamos a definir formalmente, y un concepto sumamente importante, cuando dos vectores son paralelos. Primera condición, U y B deben ser no nulos. Si no, no tiene sentido. ¿Esos dos vectores son paralelos? Sí, solo sí. Uno es combinación lineal del otro, o viceversa. O también se dice que son directamente proporcionales. Escribimos, U es paralelo a B si solo sí existe alfa real, perdón, no nulo, tal que U es igual a alfa por B. Si yo quisiera despejar alfa y ver cómo va esto, no puedo despejarlo, porque los vectores no se pueden dividir. Se pueden sumar, se pueden multiplicar por escalares, se pueden restar, se pueden multiplicar escalarmente, vectorialmente o hacer producto mixto, pero no se pueden dividir. Lo que hago para poder despejar alfa es tomar módulos en ambos miembros. Y el producto de un escalar por un vector es el valor absoluto del escalar por el módulo del vector. Despejo el valor absoluto de alfa y me queda el cociente de los módulos. Esto va a ser igual al módulo de U sobre el módulo de B si tiene igual sentido U y B, y el opuesto si tiene sentidos distintos. ¿Correcto? Bueno, ¿quedó claro hasta acá? Bueno, sugieren que ustedes, antes de continuar, hagamos los ejercicios 1 a 4. A mí me gustaría, a ver qué hacen, que aborden esto. Y después, el no ya lo tengo. Y ustedes también. El no de ustedes y el no ustedes mismos ya lo tienen. Siempre hay que tratar de intentarlo, ¿no? Entonces, yo quiero que hagan... Espera. Les doy unos minutos y de última, si se dan por vencidos, me dicen, hacelo. El número 1. Hallar el valor de lambda real si existe, de modo que U sea igual a lambda por B, conociendo que el módulo de U es 4
y el módulo de B es 2. Y los sentidos de ambos vectores son distintos. ¿Se animan? Dale, profe. Bueno, ahí espera porque se fue para arriba. Ahí está.
Profe, ¿podés bajar un poco así se termina de ver el cuadro? Perdón, ¿dónde me decías? Este es el ejercicio, ¿eh? ¿Cuál es el problema? No me ubico. ¿Cuál ejercicio había que hacer? El número 1. Ah, listo, listo. Y están resolviendo esto. ¿Cómo va? ¿Se ubican? Yo ahí terminé, profe. ¿Sí? ¿Podemos verlo? A ver. Dale, profe. Bueno. Nosotros queremos hallar lambda, de modo tal que U es igual a lambda por B. El módulo de U es 4 y el módulo de B es 2. Los sentidos de U y B son distintos. Dijimos que no puedo dividir vectores. Tomo módulo en ambos miembros. Acá aplico el módulo de un escalar por un vector, de espejo. Módulo de U sobre módulo de B, 4 dividido 2 es 2. Me da 2 o menos 2. ¿Cuál elijo de los dos? Este. Porque por dato, ¿cómo son los sentidos de U y B? Distintos. ¿Lo hicieron así el ejercicio o no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Todo lo tienen? ¿Nadie necesita copiarlo? Sí, yo, profe, por favor. Bueno. Y ahora vamos a hacer, o van a hacer ustedes, el 2 y el 4. El 3 queda propuesto. El 2 y el 4. Ahora se los pongo en pantalla y después lo corregimos, por supuesto.
Bueno. Bueno. ¿Podemos pasar a la otra pantalla? ¿Ya está copiado o no? Sí, sí. ¿Seguro? Bueno. Yo total igual no lo borro, por las dudas. ¿Dónde estamos? Acá. Tienen que hacer el 2 y el número 4. Listo. Los dejo un rato, que lo hagan, y cualquier cosa me dicen, pero después lo corregimos. Profe, Dime. cuando W dice igual a 2, ¿se refiere al módulo de W? Claro, tenés razón. Esto hay que... Claro. Espera. Sí, el módulo de W. Después lo voy a modificar porque suena confuso. Muchas gracias. A ver quién me habló. Gracias. Nicolás. Sí, es el módulo de W. Viste, son pequeños errores que se deslizan. Después lo modifico. No, ahora no puedo hacerlo por cómo están las cosas. Si no se le va a quedar negra la pantalla. Gracias. No, nada. Es el módulo de W. Sí.
Mientras hacen esto, les voy a tomar la asistencia para ver, ir controlando eso que les dije. Valentino me parece haberlo visto. Presente. Mateo Alegro también. Lucía Campaña también. Martina Casas también. Manuel Casielo, ¿estás? Sí, profe, presente. Porque por ahí alguno no vi el rectangulito. Martín del Paso. Presente. María Paula también la vi. Jerónimo Escañuela. Presente. Iker Echeverry. Presente. Nazarena Garbelotto. ¿Estás, Nazarena? Máximo Franciscovic. Presente. Diana Fischer, sí la vi. Máximo Gentili. Presente. Dijo que estaba. Clara Isach. Por el chat. Puso por el chat. Ahí está. Agustín Jaef. Presente, profe. Nicolás Marengo lo vi, hemos hablado. Ezequiel Lunardi también. Felipe López. Presente. Marco Mazzolini lo vi. Gerardo Minino lo vi también, perdón. Micaela presente. Minoura. Presente. Mateo Pacífico. Presente, profe. Virginia Mulhall. Hughes. Presente. Corina Pacini. Presente. Federico Pavicic. Presente, profe. Santiago Peña. Tenía problema Wi-Fi, profe. Ok. Tomás Poraquia. Presente. Alfonso 40. Lo puso por el chat, profe. Ah, bueno, gracias. Bautista Cuatrócolo lo vi. Juan Cruz Sermoneta. ¿Estás, Juan Cruz? Sara la vi. Santiago Rosado lo vi. Máximo Sosa. Ahí puso en el chat, profe. Bueno, gracias. Agustín Simonielo. Presente. Juan Francisco lo vi. Ángela Espadaro la vi. Martina Tornatore. Presente. Juan Bautista Troñot lo vi. Y Jerónimo Vázquez. Presente. Presente, profe. Gracias. Bueno. Voy a repetir. Nazarena Garbelotto no está, ¿no? Y Juan Cruz Sermoneta. Bien. Bueno. Listo. ¿Cómo va la resolución de estos problemas? Bien, profe. Bueno. Por Dios.
voy a hacer así, después voy a preguntar. Porque si no, ahí no. Bueno, ¿cómo va eso? ¿Todavía están trabajando? Rodolfo, una pregunta. ¿A qué hora es la consulta? A la 1:15. La clase todavía no terminó, terminamos a la 1 está bien. Bueno, ¿hicieron los 2 problemas que había que hacer o necesitan más tiempo? Yo ya terminé, profe. Bueno, Yo también. el número 2 me dice que halle el valor de alfa real, si existe, de modo que alfa por W sea igual a U, conociendo que U es un versor y el módulo de W es 2, y los sentidos de ambos vectores son iguales. Bueno, muy simple. Si U es un versor, el módulo es 1, el módulo de W es 2, y los sentidos de ambos vectores son iguales, tomo módulo en ambos miembros de la ecuación, despejo el valor del valor absoluto de alfa, me queda un medio, y son uno de estos dos valores, pero ocurre que los sentidos son distintos. Por lo tanto, ¿cuál tomo? El positivo. ¿Es correcto? ¿Lo hicieron Sí. así? Sí. En el que sigue tenemos 2 partes. La parte A dice que U y B son paralelos y de distintos sentidos. Sus módulos son respectivamente U y B, 4 y 2. Me pide que halle beta, de modo que U sea igual a beta cuadrado por B. Y en la parte B dice cómo deberían ser los vectores U y B para que la ecuación planteada tenga solución. En tal caso, ¿cuál es? Bueno, vamos al 4. Aguárdame un momento, que quiero ver algo. A ver. ¿Qué pasa acá? Tomo módulo en ambos miembros. Este no le tomo módulo porque, o sea, valor absoluto porque está al cuadrado. Lo despejo. Me da 2. Me da raíz cuadrada de 2 o el opuesto. ¿Qué ocurre? Esto es siempre positivo. Entonces, esta ecuación no tiene otro destino. Es porque el sentido de U es igual al sentido de B. Esto no va a ocurrir nunca. ¿Se entiende lo que digo? A vos te pide que halles beta. Si vos te tomás el trabajo y reemplazás beta acá, esto te va a quedar siempre así. Entonces, si un vector es igual a otro por un número positivo es porque tiene sentido de iguales. Esto no va a tener solución, va a ser vacío. Ahora, la parte B me dice cómo debería ser para que tengan distintos sentidos. Y U debería ser igual al opuesto de beta cuadrado por B. ¿Se entiende? Eso debería ocurrir. ¿Por qué? Porque menos beta cuadrado es un número negativo. Ahí el sentido de los dos vectores es distinto. ¿Se entiende? Si hubiera que hallar la solución
para el caso en que tuvieran igual sentido, ¿sí? ¿Cuál sería la solución? Ya está hecha. El de 2. Esto. Cualquiera de las dos. ¿Por qué? Porque cualquiera de estos, esto, un número elevado al cuadrado es siempre positivo, no tiene discusiones. Es decir, no hay otro destino. Los vectores tienen que tener igual sentido. Para que tuvieran sentidos distintos, beta cuadrado tendría que tener un signo menos adelante. La solución también sería esta. ¿Se entiende lo que acabo de explicar o no? ¿Lo hicieron así el problema o no? Pregunto. Sí, ¿Se dieron cuenta que no tenía solución? Mucha paciencia. Qué difícil que es una cosa que vos sabés, yo no me puedo acostumbrar. Qué difícil que es esto de las respuestas. Yo no puedo adaptarme, me pude adaptar a montones de cosas, pero el tema de la no respuesta no lo entiendo. ¿Ustedes hacen igual cuando hablan entre ustedes? Que están en su casa, hacen lo mismo? Es complicado, ¿no? Lo pregunto de curioso porque me gusta saber, pero bueno, si no me quieren responder, están en su derecho. Y si yo les digo, no les doy consulta, no tengo ganas de responderle, ¿ustedes qué harían? ¿Cómo les parecería eso? Profe, no te ofendas, pero es que es re larga la explicación de lo que hice. Entonces, más vale No es seguir. que yo no me ofendo, no. Yo no me ofendo, yo pregunto. Porque una... Pasa que estamos razonándolos, entonces por eso no contestamos. Bueno, está bien. Va, ese es mi caso. viene por el Zoom, porque hay que estar desactivando el micrófono, así. Yo te voy a contar algo. Hasta la primera semana del primer cuatrimestre de 2020 era presencial. Y ocurría exactamente lo mismo. Vos preguntás y a veces no recibís respuesta. Te lo digo porque es un fenómeno que vengo observando hace más de 5 años, sacando estos dos. No. Fue la voz de Ángel Espadaro, ¿no es cierto? Que no me ofenda. No, yo no me ofendo. Sí. Ni voy a suspender la consulta, no me ofendo. Aparte, discúlpenme, creo que lo dije correctamente, creo que no lo dije cambiando el tono ni nada. Díganme si dije algo medio fuera de lugar, pero me parece que fui correcto. Simplemente me llama la atención, nada más. Pero bueno, ¿quedó claro o necesita una nueva explicación esto? No, yo Está necesito claro. copiar la Claro, última profe. parte. ¿Cómo? Ay, espera, pues. Se interfirió con una sirena. ¿Cómo? Nada, que yo quiero copiar la última parte. Perdón. ¿Pero lo entendieron? ¿Quedó claro? Sí. ¿Seguros? Bueno, excelente. Bueno, cópienlo y después vamos a seguir con unas cuestiones hasta llegar la hora. Después me dan 15 minutos y vamos a la tutoría, ¿les parece? El que quiera, profe. no están obligados. Que eso Genial, profe.
Ya me voy a acostumbrar. Pero me sirve todo lo que me dicen, ¿eh? Yo presté mucha atención, registré muy bien lo que me dijeron. Y agradezco porque me ayuda. Me ayuda. Bueno, bien, porque estuvieron trabajando y ahora están un poco en otra, porque mentalmente están con lo del parcial. Pero bueno, está muy bien, ¿eh? Ay, yo no sé si esto lo pasé. Bueno, no, si lo pasé o no lo pasé. Ah, sí. Sí, sí, sí. Bueno. El 3 queda propuesto, siempre hay algunos, es muy parecido, no podemos hacer todos los ejercicios. Bueno, avísenme si ya podemos pasar a la otra pantalla. Sí, profe. ¿Sí? ¿Seguros? Bueno, vamos a acá. Capítulo 3, tenemos que ir hacia atrás. Espera, acá. Bueno, la expresión de un vector en componentes. Bueno, ya hemos visto que dos vectores del plano no paralelos determinan una base. Y del espacio tienen que ser 3. Esto es una base en el plano, usualmente es esto, está en el espacio. La base canónica en el plano está formada por dos versores, I y J. Son vectores de módulo 1. Todo vector del plano se escribe como combinación lineal de ellos. Y en el espacio sería IJ y K. Si un vector pertenece al plano, ahí tenés un vector posición del punto, el extremo del punto P es alfa 1, alfa 2. El vector U se escribe alfa 1 por I más alfa 2 por J. ¿Sí? Estas son las componentes escalares del vector, que es la punta de flecha. Estas son las componentes vectoriales y esto se llama la descomposición canónica del vector, que es la expresión más usual en los libros que utilizan matemática como herramienta. Física, química, biología, tecnologías básicas y aplicadas. Este es un vector del espacio. Ahí está. Se escribe como combinación lineal de los versores de la base, componentes escalares, componentes vectoriales. Yo me tomé el trabajo de mostrar por qué a un vector yo lo puedo escribir de esa manera. Recordemos que si estoy en el plano, el versor I tiene componentes escalares 1, 0 y el J 0, 1. Si yo tengo el vector U igual a 2I más 3J, que sería el vector de componentes escalares 2, 3, se piensa como 2 por 1, 0 más 3 por 0, 1. 2 por 1, 2, más 3 por 0, esto quedaría 2, 0 más 0, 3. Esto es 2, 3. ¿Correcto? Si estoy en el espacio, I es 1, 0, 0, J es 0, 1, 0 y K es 0, 0, 1.
Ahí escribo al vector U como combinación lineal de los tres. 2 por 1, 0, 0, más 3 por 0, 1, 0, menos 5 por 0, 0, 1. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo conmigo? ¿Se entiende? Sí. Sí. R2 es el plano. No se dice R cuadrado, es el plano. Está formado por todos los puntos X, Y, al que X es real e irreal. Y R3 es el espacio. Es el conjunto de las ternas X y Z, donde X, Y y Z son respectivamente números reales. Operaciones de vectores en componentes. Esto lo vimos, se acuerdan, geométricamente, pero en el plano. Si tengo un punto dado por A, XA y AZ, y B, XB y BZB, AB es XB menos XA y B menos IA, ZB menos ZA. ¿Se acuerdan que lo hicimos en la animación cuando empezamos? Que cómo salían a partir del vectorcito dado por dos puntos, ¿lo recuerdan? Sí. Si tengo dos vectores del espacio, vale lo mismo para el plano, ¿cuándo son iguales? Cuando las componentes homólogas son iguales. ¿Cómo sumo o resto? Sumando componente a componente. ¿Cómo multiplico por escalares? Componente a componente. El módulo. Lo vimos en su momento con complejos. Sale el módulo por el teorema de Pitágoras. En el espacio es una componente más. Y acá viene otra cuestión que no habíamos visto. Si yo tengo dos vectores no nulos, ¿cuándo son paralelos? Sí, cuando uno es la combinación lineal del otro. ¿Cómo se traduce eso en las componentes? Cuando hay proporcionalidad de las componentes. U1 es a B1, como U2 es a B2, como U3 es a B3. Vamos a ver un par de ejemplos. A ver, el vector 1, 1, 2, menos 4, B, 2, 4, menos 8. ¿Qué pasa? 1 es a 2, como 2 es a 4, como menos 4 es a menos 8. ¿Qué ocurre? Esto es un medio. Un medio, un medio. U es paralelo a B. Pasa lo mismo en el ejemplo 2. 1 es a 2. 3 es a 4. ¿Ves? Son distintos. Ya está. Menos 4 sí es igual a menos 8, que coincide con este. Pero entre sí son distintos. No son paralelos. ¿Qué ocurre en un vector tanto del plano del espacio si una de las componentes es nula? Ya no se habla de proporcionalidad de los coeficientes, porque 0 con 0 no es proporcional. Si yo busco, tengo un vector de componente nula, el paralelo o coplanar tiene que, ¿qué tiene que ocurrir? Tiene que tener la misma componente nula. Vamos a ver esto visualmente. Si yo tengo un vector paralelo al eje X, está en el eje X y tiene segunda componente nula, en el plano. Si es paralelo al eje Y, ¿qué pasa? Está en el eje Y. ¿Y cómo es su componente en X? 0. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa en el espacio si hay componentes nulas? Si el vector es coplanar, se escribe paralelo, porque esa es la simbología, coplanar al plano XY quiere decir que está contenido en el plano XY. Es perpendicular al eje Z. ¿Cómo va a ser la componente en Z? Nula. Si está contenido en el plano YZ, ¿sí? Es coplanar al plano YZ y es perpendicular a qué eje? Al Y. Al X, que va a ser 0. Y si está contenido en el plano XZ, es perpendicular al eje Y. O sea que la componente en Y, ¿cómo es? 0. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, hemos cumplimentado lo que teníamos que dar, porque las dos comisiones no me voy a adelantar, porque cuando ellos el jueves que viene no den, nosotros ya ustedes hicieron el parcial. Así que bueno, hasta acá llegamos en el capítulo de vectores, ¿sí?
podemos tomarnos ahora unos minutos, son 12:44. Más o menos 1:05, nos vemos en el aula que ustedes ya saben, para la tutoría, si hay alguien que tiene que venir.